Muy buenos días, mi nombre es Silvia Vega. Junto con Andrea Cortizo vamos a presentar el trabajo Formación interdisciplinaria en Ingeniería, experiencia de la Cátedra de Diseño Inclusivo para usuarios con discapacidad, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, Regional La Plata. Es una materia del cuarto año, electiva cuatrimestral, y requiere necesariamente de un equipo docente interdisciplinario cuyo propósito general es introducir a los estudiantes y a las estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información en la problemática del trabajo interdisciplinar aplicado al área de la salud, para que sean capaces de diseñar interfaces según criterios de accesibilidad y usabilidad centrado en el usuario con discapacidad. La cátedra se desarrolla en un proceso de 3 fases: sensibilización, análisis de accesibilidad y usabilidad y trabajo integrador. En la primera fase, nosotros vamos a introducir a los estudiantes en el paradigma psicobiosocial de la Organización Mundial de la Salud, ofreciendo la diversidad funcional que puede presentar la discapacidad a través de testimonios de personas con discapacidad. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud lo que nos dice es que una persona con una determinada condición de salud presenta una deficiencia en sus funciones y estructuras corporales que lo limita en las actividades o la realización de actividades o tareas y lo restringe en la participación en situaciones vitales con problemas que pudieran aparecer. Los factores contextuales y ambientales en particular pueden ejercer un efecto positivo, facilitador o negativo como barrera. Entonces, los estudiantes deben saber que, por ejemplo, una persona que se moviliza en una silla de ruedas y debe acceder a una oficina, a una entrevista laboral, si nos ponemos desde el punto de vista del modelo médico-asistencial, la persona no pudo acceder porque a lo mejor tenía que subir una escalera. Mientras que si lo vemos desde el modelo biopsicosocial, no pudo acceder porque el entorno no le daba la facilitación adecuada como sería una rampa. Entonces, inspirados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, invitamos a los estudiantes al observar el lema de un buen diseño capacita, un mal diseño discapacita. Y así pasamos a la segunda fase. Muy bien, en esta segunda fase ya nos introducimos específicamente en las características y propiedades del diseño inclusivo en términos de usabilidad y accesibilidad. Es decir, vamos a diseñar no para un usuario promedio, joven, saludable, hábil en el manejo de la tecnología, sino para usuarios con capacidades funcionales diversas, incluyendo a los adultos mayores y también incluyendo a los cuidadores formales e informales de las personas con discapacidad y a los expertos en rehabilitación, quienes también pueden ser usuarios potenciales de manera directa o indirecta de la aplicación. Es decir, que los estudiantes van a diseñar pensando en todo el proceso, en facilitar el acceso y el uso. La usabilidad en términos formales es la medida en la que un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto específico de uso. Es decir, son sistemas fáciles de aprender y de usar. Deben ser efectivos, es decir, permitir que el usuario logre los objetivos de manera eficiente, es decir, con el mínimo esfuerzo, y además que lo haga de manera satisfactoria, sintiendo confort. Respecto de la accesibilidad a nivel general, es el grado en que todas las personas pueden usar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es decir, es una condición necesaria para la participación de todas las personas, pero además es uno de los principios rectores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual también se incluye la accesibilidad web, que es el acceso de todos a la web independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, etc. Por lo tanto, los y las estudiantes deberán pensar y diseñar su producto
tratando de detectar si hay barreras para percibir, operar y o comprender el contenido, es decir, pensar en diseñar para la diversidad digital. Existen normativas y estándares a nivel internacional y a nivel nacional debemos respetar la ley de acceso a la información pública online, donde hay que respetar 38 criterios de accesibilidad. Una vez que terminamos con esta etapa, donde tienen que hacer un trabajo de análisis de accesibilidad de un determinado sitio web, ya ingresamos a la tercera fase con la incorporación de estudiantes de la licenciatura en fonobiología del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de La Plata, que asisten durante 7 encuentros presenciales para codiseñar con el objetivo de obtener un prototipo funcional que respete las pautas del diseño inclusivo para un usuario con discapacidad en la comunicación o con discapacidad cognitivo-comunicativa, y además fomentar el desarrollo de las competencias para el trabajo colaborativo en equipos interdisciplinarios para diseños inclusivos. Aquí es donde se encuentran justamente dos universos, los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información con las futuras fonoaudiólogas. La consigna del trabajo integrador es definir el perfil del usuario. En este caso puede ser una discapacidad en la comunicación o cognitivo-comunicativa, para satisfacer una necesidad determinada, como mejorar el funcionamiento de su vida cotidiana. Siempre va a ser pensada en un contexto de uso determinado, si se va a utilizar todos los días, si se va a utilizar en el hogar o en la escuela, y el producto va a ser de uso autónomo o con algún acompañante. Lo hacemos a través de una herramienta que se llama User Story o historias de usuario, que se redactan de manera compartida y consensuada desde el punto de vista del usuario. En este caso puede ser un terapeuta que quiere ver en la primera pantalla de la aplicación la lista de pacientes en atención actual y poder asignarle la ejercitación terapéutica a cada uno. De esta manera se logra un modelado o una mock-up que luego va a ser un prototipo funcional. Bien, algunos ejemplos de los trabajos de los equipos. El equipo 3 diseñó una aplicación de apoyo para la actividad de cocinar para un usuario con Alzheimer en la etapa temprana. El grupo 5, una aplicación de apoyo visual para facilitar la producción oral de oraciones para un adulto joven con síndrome de Down. Algunos de los ejemplos. Finalmente, algunas lecciones aprendidas. Bueno, seguimos aprendiendo como mediadores a guiar equipos interdisciplinares, porque aquí realmente se produce el cruce disciplinar, que es un proceso gradual que cada equipo tiene a su tiempo y no todos lo logran en este cuatrimestre. Bien, otra de las cuestiones, no menores, es que situaciones complejas de aprendizaje, pero tan cercanas a la realidad en la cual se van a enfrentar los futuros egresados, como la que plantea diseñar para usuarios con discapacidad, sin duda exige movilizar recursos, los 3 saberes, saberes conocer, hacer y ser, y una instancia que es compleja desde el punto de vista de la mediación pedagógica es la evaluación. La evaluación de estas competencias genéricas necesarias como desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo y comunicarse con efectividad. Estamos en proceso de refinamiento de los instrumentos de evaluación más allá de la observación participante, como por ejemplo la elaboración de listas de cotejo y de autoevaluación mediante rúbricas. Muchas gracias